Luis trabajaba desesperadamente en un proyecto, pero justo cuando estaba a punto de finalizarlo, recibió una notificación sorprendente. Luis. La empresa tiene un nuevo plan. Hoy mismo, debes intercambiar tu proyecto de trabajo con Javier, ordenó el supervisor con tono firme. Luis estaba asombrado. Supervisor. Mi proyecto está casi terminado. ¿Me estás pidiendo que cambie a otro proyecto ahora? El supervisor le miró con calma. Esta es una decisión de la empresa. La empresa siempre tiene sus razones. Debes priorizar los intereses de la empresa. Justo entonces, Javier se acercó a Luis con una sonrisa burlona en su rostro. Gracias, Luis. De ahora en adelante, déjame que me ocupe del trabajo. Luis, aunque recién graduado, era consciente de los juegos de poder en el trabajo. Recordando que se decía que Javier era el sobrino del gerente, rápidamente comprendió lo que estaba sucediendo. Era evidente que querían que Javier se llevara el mérito del proyecto. Luis, un técnico habilidoso pero sin conexiones, se convertía en el eslabón débil para que Javier se beneficiara. Sin dudarlo, Luis eliminó el contenido central del nuevo sistema. Sabía que tenía una copia de seguridad en su computadora en casa, así que no se preocupó demasiado. Al ver lo que Luis había hecho, Javier se quedó momentáneamente en shock. Luis. ¿Qué has hecho? Solo recordé que el nuevo sistema tenía algunos errores y los he corregido, respondió Luis con una expresión inocente. Javier no le creyó en absoluto. Él había estado esperando largo tiempo la oportunidad de tomar este proyecto. Se apresuró a sentarse frente a la computadora de Luis para recuperar el contenido eliminado, pero no logró encontrar nada. Se puso rojo de rabia. Luis. ¿No tiene sentido de responsabilidad? Este proyecto debe tener resultados dentro de 3 días. ¿Sabes cuánto daño estás causando a la empresa? El supervisor también se preocupó al ver la gravedad del asunto. Luis. No hagas más problemas. Recupera el contenido ahora mismo, o te quito la bonificación del mes y también te descuento del salario. Al ver que tanto Javier como el supervisor estaban irritados, Luis sonrió. No se puede recuperar. Lo he eliminado permanentemente, sin dejar rastro. Los dos no esperaban que Luis fuera tan radical. Estallaron en furia. Luis. ¿No tienes miedo a que te descuente el salario y te transfiera a un puesto marginal?, amenazó el supervisor. Debes recordar que has tardado años en llegar a este puesto central de tecnología. Javier también le susurró al oído de Luis, mi tío es el gerente. No puedes luchar contra mí. No te molestes, o podrías arruinar tu futuro prometedor. Luis sonrió con más intensidad ante estas amenazas. No se preocupen por mí. Me rindo. Hace meses que encontré otro trabajo. Esta empresa es un desastre, llena de personas sin escrúpulos. Si no fuera por el buen salario, me hubiera ido hace tiempo. Javier y el supervisor se quedaron boquiabiertos, sorprendidos por la actitud enérgica de Luis, quien solía ser tan callado. Luis les hizo un gesto despectivo y se dirigió con confianza hacia la oficina de la presidenta. Había oído que la presidenta era una bella mujer, pero nunca la había visto. Hoy, estaba decidido a ver cómo era. Después de que Luis se enfrentó al supervisor, el despacho se llenó de un silencio extraño. Los compañeros de trabajo estaban sorprendidos por la valentía de Luis y miraban a Javier y al supervisor con una mezcla de alegría y desprecio. Todos estaban hastiados de la actitud condescendiente del supervisor y del favoritismo hacia Javier, pero nunca se atrevieron a decir nada por temor a perder su trabajo. Hoy, sin embargo, el técnico central de la empresa había sido forzado a dejar por estos dos. Incluso Javier, con sus conexiones, tendría problemas para explicar esto. Cuando Javier y el supervisor se dieron cuenta de la situación, se marcharon rápidamente, avergonzados, y se refugiaron en la oficina del supervisor para discutir una solución. Después de que se fueron, el departamento de tecnología se llenó de risas. Todos estaban emocionados hablando de cómo Javier y el supervisor habían sido derrotados y, en secreto, llamaban a Luis señor Luis. Luis, ya en la puerta de la oficina de la presidenta, no sabía nada de lo que estaba sucediendo detrás de él y no le importaba. Sin llamar, abrió la puerta y arrojó su carta de renuncia sobre el escritorio. Me rindo, no. En ese momento, se quedó sin aliento. La presidenta, con su cabello largo y negro, rostro ovalado, piel blanca, cuerpo esbelto y atractivo, y vestida con medias negras y tacones altos, era su exnovia. Isabel, preguntó Luis, tembloroso.
Al oír su voz, Isabel se volvió y una sonrisa se formó en sus labios. Puso su dedo medio en sus gafas sin marco de metal y dijo, ¿qué pasa, Luisito? ¿Estás sorprendido de verme? Al escuchar ese apodo tan familiar, Luis sintió un escalofrío. Los recuerdos del pasado volvieron a asediarlo. ¿Cómo? ¿Cómo estás aquí? ¿Y qué ha pasado con tu aspecto?, preguntó Luis, balbuceando. En su memoria, Isabel todavía era la chica del colegio, que aunque ya mostraba un atractivo de mujer madura, todavía carecía de algo. Pero ahora, Isabel había perdido completamente la inocencia de la adolescencia. Era sorprendente y extraña a la vez, y Luis tardó un momento en adaptarse. Isabel se encogió de hombros. Como puedes ver, ahora soy la presidenta de esta empresa. Aunque Luis estaba un poco preparado para la respuesta, todavía no podía creerlo. ¿Estoy soñando? No puede ser, dijo Luis, abrazándose la cabeza. Isabel, al ver su reacción, dejó de sonreír y recuperó su aire de presidenta, con una expresión fría. ¿No quieres verme de nuevo, Luisito? Por favor, no me llames así. Todo eso ya pasó, dijo Luis, intentando controlar su emoción. De repente recordó que estaba allí para renunciar, lo que le dio un poco más de valor. Está bien, Isabel. Ya hemos hablado del pasado. Me alegra verte de nuevo, dijo Luis, pero al ver la mirada desagradable de Isabel, rápidamente corrigió, en realidad, estoy muy contento. Después de que Luis dijo eso, Isabel dejó de mirarlo desagradablemente y asintió con una sonrisa, indicándole que siguiera. Frente a la autoritaria e imponente Isabel, Luis recordó el miedo que sentía durante su relación. Se prometió que no se dejaría atrapar de nuevo en sus garras. Luis exageró las razones de su renuncia y criticó severamente los problemas internos de la empresa. Pensó que, con todo lo que estaba diciendo, Isabel, aunque tuviera paciencia, se enfadaría y lo echaría de la oficina. Pero después de que él terminó, Isabel no se enfadó en absoluto. En cambio, se levantó de su silla, se acercó a Luis, agarró su corbata y lo jaló hacia ella. Entonces, ¿mi pobre Luisito ha sido maltratado y necesita que su hermana le defienda? Luis estaba sorprendido por estas palabras. Miró fijamente la hermosa cara de Isabel, que estaba a menos de 10 centímetros de distancia. Podía oler el perfume de Isabel y sentir el calor de su aliento. Isabel lo miraba fijamente, con sus labios rojos y seductorios. Responde. Aunque Isabel era su exnovia, después de años y en este momento tan íntimo, Luis se sintió incómodo. Ruborizó y apartó la vista. Sí, es cierto. Pero luego, se dio cuenta de lo que había dicho y rápidamente corrigió, no, no es así. Te has equivocado. Vengo a renunciar. Ya he encontrado otro trabajo. ¿Encontraste otro trabajo? ¿Es en tecnología inteligente?, preguntó Isabel, arqueando una ceja. Luis se sorprendió. ¿Cómo sabes? Isabel sonrió y susurró al oído de Luis, porque esa también es mi empresa, Luisito. No puede ser. Esto no es justo, dijo Luis, desesperado. ¿No podía escapar de las garras de Isabel? Isabel sonrió al ver la expresión de Luis. Le pinchó la mejilla. No importa cuántos años pasen, sigues siendo tan adorable. Sin dar tiempo a que Luis respondiera, Isabel se volvió y se sentó en la silla del escritorio. Vale, vuelve a trabajar. Yo me ocuparé de esos gusanos. Cuando Luis se dio cuenta, Isabel ya estaba sentada, cruzando sus piernas envueltas en medias negras, y estaba operando una tableta. Luis quería decir algo más, pero un simple vistazo de Isabel lo asustó y salió de la oficina de inmediato. Llegó a su puesto de trabajo y su corazón, que había estado latiendo descontroladamente, comenzó a calmarse. Se arrepintió muchísimo. Se culpó a sí mismo por no haber investigado el nombre de la nueva presidenta debido a su trabajo ocupado. Solo sabía que la llamaban señora Isabel. Había tantas personas con el apellido Lee en el mundo, ¿quién iba a pensar que fuera Isabel? Si hubiera sabido que la presidenta era Isabel, nunca se habría presentado allí tan ingenuamente. Tener una exnovia como presidenta de la empresa era demasiado surrealista para él. Mientras Luis se calmaba en su puesto, los compañeros de trabajo se acercaron a preguntarle cómo había ido. ¿Qué podía decir? Solo les respondió que estaba bien. Luis apenas había estado sentado un rato cuando Javier y el supervisor salieron de la oficina, sonriendo y sin ningún signo de desgracia. Al ver que Luis todavía estaba en su puesto, Javier no pudo resistirse a burlarse de él. ¿No te ibas a ir, señor Luis?
Te quedas porque te duele dejar este lugar. Luis, con la mente llena de Isabel, no le hizo caso a Javier y no respondió. Javier, al ver que no obtuvo respuesta, se volvió más arrogante. La presidenta acaba de llamarnos para informar sobre tu renuncia. ¿No te imaginabas que la nueva presidenta es pariente lejana de mi tío, el gerente, verdad? Esta es el poder de las conexiones. Un plebeyo como tú no lo entenderá. Después de decir eso, Javier y el supervisor se dirigieron hacia la oficina de la presidenta con aire triunfal, listos para utilizar sus conexiones para humillar a Luis. Luis los vio marcharse y pensó en cómo reaccionarían si supieran su relación con Isabel. ¿Seguirían sonriendo? ¿Un pariente lejano podía ser más cercano que una pareja que había vivido juntos durante 2 años? Aunque habían roto, con la actitud actual de Isabel, parecía que no iba a dejarlo en paz. Pensar en eso le dolía la cabeza. Sus pensamientos estaban llenos de recuerdos de Isabel. Isabel era una mujer hermosa, de buena familia y con un buen carácter, pero era demasiado autoritaria y tenía un control excesivo en la relación. Esa actitud llegó a ser tan obsesiva que era difícil de aceptar para la mayoría de las personas. Incluso él, alguien tan libre, no había podido superar la ruptura durante años. Recientemente, estaba comenzando a sentir mejor, pero ahora Isabel había vuelto a su vida, y con una identidad tan inverosímil. Mientras Luis pensaba en cómo escapar de Isabel, Javier y el supervisor volvieron, con la cabeza baja y sin el orgullo de antes. Al ver a Luis, Javier se acercó rápidamente y se disculpó. Señor Luis, me equivoqué. Realmente me equivoqué. No sabía quién era usted. Por favor, hable con la señora Isabel y pídale que me perdone. El supervisor también se unió, con una sonrisa aduladora. Señor Luis, fue culpa mía. Me dejé engañar por este chanchullo. Aquí, tome un cigarro. Podemos hablar de tu trabajo, de verdad. Los compañeros de trabajo estaban sorprendidos por el repentino cambio de actitud de Javier y el supervisor. ¿Qué les había dicho la presidenta? ¿Cuál era la relación entre Luis y la presidenta? ¿Era posible que Luis, quien siempre había sido tan modesto y trabajador, fuera el verdadero favorito de la empresa? Todos esperaban que Luis les diera una respuesta, pero él no tenía ganas de presumir. Miró a Javier y al supervisor con desánimo. No me pidan nada. No puedo hacer nada con esa mujer. Hace lo que dice. Al escuchar esto, Javier y el supervisor se quedaron como si hubieran sido impactados por un rayo. Su última esperanza se desvaneció. Al salir de la oficina, la presidenta les había dicho que si Luis los perdonaba, se consideraría que nada había pasado. Pero si Luis respondía de otra manera, tenían que dejar el trabajo, incluyendo el tío del gerente. Sobre la nueva presidenta, los altos cargos solo sabían que tenía un gran respaldo y era alguien que cumplía lo que decía. Si ella decía que tenían que dejar, entonces tenían que hacerlo. Si alguien pensaba en rebelarse. Bueno, no querían arruinar su futuro en la ciudad T, así que era mejor ser obedientes. Luis no sabía lo que Isabel les había dicho, pero estaba sorprendido de que no lo persiguieran después de su negativa. En cambio, se fueron a recoger sus cosas para dejar el trabajo, sin siquiera atreverse a decir una palabra amenazante. Parecía que Isabel se había vuelto aún más intimidante. Luis miró el reloj con preocupación. Afortunadamente, faltaba solo 1 hora para el final del trabajo. En ese momento, se iría corriendo. En casa, enviaría el contenido central del sistema a los demás compañeros para que lo recuperaran en el proyecto. Durante los siguientes días, se tomaría permiso y se escondería. De ninguna manera se iba a enfrentar de nuevo a Isabel. Si no podía luchar, ¿no podía huir? Después de que Javier y el supervisor se fueron, los compañeros de trabajo lo miraban con curiosidad. Algunos que eran más cercanos a él se acercaron a preguntar qué había pasado. Luis, por supuesto, no podía decirles que la presidenta era su exnovia. Los desvió con respuestas vagas y comenzó a esperar el final del trabajo sin hacer mucho. El tiempo pasó rápidamente. Cuando faltaba solo 1 minuto para el final del trabajo y Luis ya estaba listo para salir corriendo, la secretaria de la presidenta se acercó a su puesto. Luis, la presidenta te necesita. Te pide que vayas a su oficina. Al oír esto, Luis se quedó como petrificado. Miró los últimos segundos en el reloj de la oficina y casi lloró. Sí, era esa sensación de ser controlado por Isabel. Si antes su autoridad solo había despertado recuerdos del pasado, ahora esa sensación era como si los recuerdos muertos lo estuvieran aplastando.
Luis quería negarse con la excusa de que era hora de salir, pero el pensamiento de la controladora Isabel lo asustó. ¿Qué pasaría si se escapaba? ¿Podría morir? Después de una intensa lucha mental, finalmente se decidió a ir a la oficina de la presidenta. Antes de entrar, se dijo a sí mismo que no era posible que Isabel lo comiera en plena luz del día. Al entrar en la oficina, Isabel estaba aplicándose el lápiz labial en el escritorio. Al verlo entrar, dijo con naturalidad, «Prepárate. Vamos de compras ahora y luego a una cena elegante esta noche». ¿Ir de compras y a una cena? ¿Me está volviendo a tratar como su novio? No, esta vez no me dejaré atrapar de nuevo. Me animé y dije, «Señora Isabel, ya es hora de terminar el trabajo. Busque a alguien más». Isabel, como si no hubiera esperado que yo me negara, guardó el lápiz labial y me miró. No dijo nada, pero la tensión en el ambiente era palpable. Frente a su mirada, respiré hondo y la enfrenté, sin apartar la vista. En esos segundos de mirada mutua, el aire pareció congelarse. Justo cuando pensé que había escapado, Isabel de repente sonrió, deslumbrando a todos. «Luis, hace años que no te veo y parece que te has atrevido más», dijo Isabel con una sonrisa burlona. Conocía bien a Isabel y sabía que esto era una oportunidad para que me rindiera, pero yo no la tomé. «Señora Isabel, no acepto trabajar horas extras ni hacer nada fuera del trabajo normal». Al oír esto, la expresión de Isabel se enfrió y la temperatura del ambiente también bajó varios grados. Justo cuando estaba listo para recibir un ataque furioso, Isabel dijo: «Te daré una bonificación por horas extras». «Ah. No, no quiero. Unos 100.000 euros. Yo no soy ese tipo de persona. 1.000.000 de euros. No puedo culparme por no ser resistente. Era demasiado dinero. Solo ganaba 20.000 euros al mes con un trabajo perfecto y Isabel estaba ofreciendo 10 veces más. ¿Qué trabajador podría resistirse? Además, recientemente mi madre estaba hospitalizada y necesitaba urgentemente dinero. Así que, con desánimo, me rindí ante Isabel. Después de que acepté, Isabel me lanzó las llaves de su coche. Era un Cayenne tope de gama del último modelo. Si no me equivoco, este coche debe costar millones de euros. ¡Qué capitalista! Un coche como ese me costaría trabajar décadas para poder comprarlo. Isabel era muy precisa en el manejo de su tiempo. No me hizo esperar mucho. En pocos minutos, estaba lista y salimos juntos. Tomar la bolsa, coger la ropa y abrir la puerta del coche eran acciones que realizaba con gran habilidad. Isabel me había educado muy bien durante nuestros 2 años de relación. Si no fuera por su excesivo control, Isabel sería una pareja perfecta. Bajamos y yo conduje el Cayenne recién estrenado, con una mujer deslumbrante sentada en el asiento del copiloto. En ese momento, casi me hice ilusiones de que mis días de sufrimiento laboral se habían terminado. Pero, desafortunadamente, era solo una ilusión. En realidad, yo era todavía un trabajador normal, viviendo en un alojamiento compartido y con un vehículo de 2 ruedas como medio de transporte. Durante el camino hacia el centro comercial, Isabel no dijo nada. Estaba descansando con los ojos cerrados en el asiento del copiloto. Mientras conducía, no pude evitar mirarla varias veces, intentando descubrir sus planes. Pero en lugar de encontrar sus malvadas intenciones, me quedé fascinado por su perfil perfecto. Incluso mi respiración se descontroló un poco. Cuando llegamos al garaje subterráneo del centro comercial y aparqué el coche, no pude resistirme y la miré de nuevo. Pensé que lo hacía sin que ella se diera cuenta, pero justo en ese momento, nuestras miradas se encontraron. «¿Me ves bonita?», preguntó Isabel. Me asusté y me puse tenso. «Me has mirado más de 30 veces durante el camino. ¿Estás fascinado?». Isabel me miró con una sonrisa. Yo, estaba desconcertado y no sabía cómo responder. «Solo quería avisarte de que llegamos». «¿En serio?». Vistiendo la oscuridad del garaje subterráneo y sin nadie alrededor, Isabel hizo algo más atrevido. Soltó el cinturón de seguridad, extendió su mano y comenzó a acariciar mi rostro. «Luisito, dicen que después de romper conmigo, no has tenido ninguna novia. ¿Aún me amas?». «¿Cómo es posible?». «He tenido muchas novias», mentí, tratando de mostrarme firme. «Jeje, Luisito, ¿no puedes solucionar el problema de que tus orejas se ponen rojas cuando mientes? De lo contrario, es muy tentador para tu hermana». Sus acciones eran demasiado íntimas.
No pude evitar cerrar los ojos, sintiéndome como un cordero a merced de su destino. Justo cuando pensé que Isabel haría algo más, ella abrió la puerta del coche y bajó. Luego se volvió hacia mí y dijo, no tenemos mucho tiempo. Vamos de compras. Al oír eso, abrí los ojos y me quedé perplejo. Pensando en mi reacción anterior, me sentí muy avergonzado. Maldita sí. Me ha atrapado de nuevo. Luis, ¿no tienes un poco de dignidad? ¿No te habías prometido no repetir el mismo error? Me calmé y bajé del coche. Llevé la bolsa y la ropa y la seguí, sin atreverme a mirarla a los ojos. Isabel parecía muy satisfecha con mi reacción. La sonrisa en su boca no se desvaneció. Durante la compra, Isabel solo iba a tiendas de ropa masculina de alta gama. Compró un montón de cosas y me hizo que las llevara. Mientras veía a Isabel elegir prendas de ropa con atención, me sentí un poco celoso. ¿Para quién estaba comprando ropa? ¿Sería para su prometido? En cualquier caso, no podía ser para mí. Durante la compra, Isabel apenas me miró, ni siquiera preguntó sobre mi talla. Con la forma en que recordaba la estatura, peso y medidas de la persona, debía de conocerla muy bien. ¿Quién más podía ser ese hombre tan familiar, si no su prometido? Claro, con las condiciones de Isabel, era normal que tuviera un prometido. Antes de llegar a la tienda de ropa masculina, había imaginado que me estaba comprando ropa para mí. Ahora, me dio cuenta de lo ridículo que era mi ilusión. Es verdad, ¿cómo un trabajador de familia común podría aspirar a alguien como la presidenta de una empresa? Aunque lo pensaba así, cuanto más pensaba, más triste me sentía. Al final, me quedé sin energía y la seguí sin entusiasmo. Isabel se dio cuenta de mi cansancio y se detuvo. ¿Estás cansado? Entonces, vamos a comer algo primero. No, gracias. Comeré en casa después de terminar el trabajo, le dije, negando con la cabeza. Después de darme cuenta de que Isabel y yo éramos de dos mundos diferentes, de repente no la temí tanto. Isabel era muy sensible y rápidamente se dio cuenta del cambio en mi actitud. ¿Estás celoso, Luisito?, preguntó. Me volví y evité mirarla a los ojos. No. En ese momento, recordé algo y rápidamente cubrí mis orejas. Mi intento fallido de ocultar mi verdadero sentimiento hizo que Isabel se riera. Luisito, sigues siendo tan divertido. Al ser descubierto, me enfadé. No quiero la bonificación. Vaya usted sola de compras. Dije eso y solté las bolsas de compra, dispuesto a marcharme, pero Isabel me agarró. No te desanimes. Primero, intenta estas ropas para ver si te quedan bien. A juzgar por mi perspectiva, tu cuerpo no ha cambiado mucho en estos años, así que probablemente no habrá problema. Al oír esto, me quedé boquiabierto y la miré con sorpresa. ¿Estas ropas son para mí? Isabel asintió como si fuera algo obvio. ¿Para quién más? Yo, no me imaginaba que fuera así. Recordando mi comportamiento celoso, como el de una niña, me sonrojé y deseé desaparecer en ese momento. No sabía por qué, pero cuando estaba con Isabel, me comportaba de manera tan extraña, como si ella fuera el hombre y yo la mujer mimada. Isabel conocía muy bien mi personalidad. Para evitar que me diezmara de vergüenza, cambió de tema y me llevó a comer, para que me relajara un poco. Durante la comida, nos comportamos como un jefe y un empleado normal. Pero cuando volvimos al coche y yo cambié de ropa, Isabel volvió a ser la diabla. Me cambié de ropa en el asiento trasero, mientras Isabel me miraba a través del retrovisor del coche y decía bromas. Uy, Luisito, tus músculos abdominales son más evidentes que antes. Parece que no has olvidado hacer ejercicio en estos años. Estas piernas, estos músculos, no están mal. Hacen que tu hermana se muerda los labios. Ay, ¿por qué te ruboras? No es como si no te hubiera tocado antes. Cuando estábamos juntos, yo. No digas más. Si sigues hablando, algo malo puede pasar, interrumpía Isabel, temiendo que dijera algo indecente. Justo en ese momento, terminé de cambiarme. Isabel sonrió y no dijo nada más. Las ropas que Isabel me compró me quedaban perfectas. Era evidente que conocía muy bien mi cuerpo. Esto me hizo recordar nuestra relación. Isabel, disgustada con mi gusto en la ropa, se había apropiado del derecho de comprarme ropa, incluso me obligaba a usar los calzoncillos que ella me compraba. En aquel entonces, estaba feliz, de lo contrario, no habríamos estado juntos durante 2 años.
Pero no me imaginaba que, después de tanto tiempo de romper, Isabel todavía recordara todo sobre mí. ¿En realidad me amaba, o simplemente tenía una buena memoria? Durante estos años, a menudo pensaba en esta pregunta. Y cada vez que lo hacía, no podía evitar recordar la razón por la que rompimos. Ese incidente era como una espina clavada en mi corazón. Nadie podía sacarla, excepto la persona que la había clavado. Con el conocimiento que Isabel tenía de mí, no podía ignorar esa espina en mi corazón. Pero hasta ahora, no había hecho nada para sacarla. Recuperé mis pensamientos y conduje hacia el lugar de la cena elegante con Isabel. Según Isabel, esta era una cena de familias aristocráticas de la ciudad T. Aunque el proceso era un poco aburrido, el ambiente era muy elegante. No me gustaban estos eventos llenos de hipocresía. Pensé en esperar afuera hasta que Isabel terminara, pero ella me pidió que entrara con ella, diciendo que me necesitaba para protegerla, que había muchas personas con malas intenciones dentro. ¿Isabel necesitaba mi protección? ¡Qué broma! Ella había aprendido artes marciales desde pequeña. Ni siquiera 3 o 5 hombres podían acercarse a ella. Antes, aquellos chanchulleros que intentaron acosar a Isabel, ni siquiera sé si pueden caminar hasta ahora. Así que, ¿ella necesitaba mi protección? Más bien era al revés. Aunque sabía que era solo una excusa para que la acompañara, acepté. Por el $1.000.000 de bonificación y todas las ropas que me había comprado, me dieron las gracias y me ofrecí. Después de que acepté, Isabel sonrió y se puso naturalmente de mi brazo, y caminamos hacia el salón de la cena. Cuando llegamos, la cena ya estaba a punto de comenzar. Había muchas personas. Eran o empresarios adinerados o hombres y mujeres hermosos con un gran atractivo físico y personal. Para destacar entre ellos, se necesitaba buena apariencia e identidad. Afortunadamente, yo era guapo y había sido el príncipe de la escuela en mi tiempo. Y Isabel era la reina de la escuela y de una familia aristocrática. Juntos, éramos una pareja atractiva y muchos nos miraban. Algunas personas que conocían a Isabel se acercaron a saludar y preguntar quién era yo. Antes de que yo pudiera explicar, Isabel respondió primero, mi novio. Isabel, una mujer emprendedora soltera durante muchos años, ahora estaba novia, y con un chico sin nombre. Esto causó una gran conmoción y pronto se extendió entre los invitados. Entonces, me observaron de arriba abajo, con tanta atención que incluso alguien se fijó en el color de mis calcetines. ¿Es necesario ser tan exagerado? Yo era solo un trabajador que había sido traído para llenar el espacio. Me sentía incómodo con tanta atención y le lancé una mirada de ayuda a Isabel, pero ella me miraba con interés, como si hubiera previsto esta situación. ¿Ya sabías que iba a pasar esto?, pregunté en un tono de voz enojado y bajo. Isabel se rió y se acomodó su cabello. Luisito, ese $1.000.000 de bonificación no es para nada fácil de ganar. Al oír su respuesta, me di cuenta de que esto era una venganza por no haberle dado la razón en la oficina. Entonces, me rindí. Por favor, hermana, no me maltrates más. Esos tipos me están examinando como si fueran a contar mis cabellos. Al verme rendirme, Isabel se mostró satisfecha. Luisito, no te atrevas a desobedecer a tu hermana de nuevo. En ese momento, no me importaba su extraño discurso. Asentí rápidamente. Después de que acepté, Isabel me llevó al baño. Era un lugar tranquilo y había poca gente. Yo no necesitaba usar el baño, así que Isabel me pidió que la esperara afuera mientras ella se tocaba el maquillaje. Mientras esperaba, saqué mi teléfono para ver mensajes. De repente, una exclamación me despertó. Luis, ¿qué estás haciendo aquí? Busqué la dirección de la voz y vi a una chica con pantalones cortos y un top que dejaba el ombligo al descubierto. Me quedé boquiabierto. ¿Sofía? Sofía se acercó rápidamente a mí con un tono de voz preocupado. Luis, este no es el lugar para ti. Sal inmediatamente. Si te metes con alguien importante aquí, estarás en problemas. Ah. Estaba confundido. ¿No debería ser yo quien preguntara por qué estaba ella aquí? Hacía solo 10 minutos, Sofía me había enviado un mensaje diciendo que estaba muy cansada del trabajo y se iba a descansar. Y ahora, la encontraba en esta cena. ¿Esto era lo que ella llamaba descansar? Deja de preguntar, idiota. Que Dios te ayude. No digas que me conoces. Sofía estaba a punto de decir algo más, pero escuchó la música de inicio de la cena y se marchó rápidamente. Después de que Sofía se fue, me rasé la cabeza y pareció que comprendí algo.
Antes de que pudiera relajarme, Isabel apareció a mi lado, con una mirada fría. Luis, ¿quién es esa mujer? Me volví hacia Isabel, que se comportaba como si hubiera atrapado a su marido infiel. Es una chica con la que salí de cita. Solo conocemos desde hace una semana y no estamos oficialmente juntos. Pensé que Isabel me interrogaría, pero en lugar de eso, ella se rió. ¿Salir de cita? ¿Cuándo llegaste a ser alguien sin opciones, Luisito? No era así antes. Recuerdo que antes te seguían muchas chicas. Me sentí un poco molesto. Es culpa de alguien que me lastimó demasiado hace años. No he podido superarlo y he perdido muchos años. Finalmente, he llegado a este punto de tener que salir de cita. Ah. Isabel me miró con una sonrisa en los ojos. ¿Fue tu hermana quien te lastimó demasiado? Entonces, ¿te disculpo? Le hice un gesto de disgusto con los ojos. Sabía que Isabel no se disculpaba en serio, así que cambié de tema. La cena ya ha comenzado. ¿No vamos a ver? Si Luisito quiere ver, entonces vayamos, dijo Isabel, tomando mi brazo de nuevo y saliendo con elegancia. También quiero ver cómo es la chica con la que sales de cita. Volvimos al salón de la cena con Isabel y nos sentamos justo cuando comenzó el tiempo de baile. Entonces, vi a un grupo de hombres y mujeres hermosos bailando en el escenario, y Sofía estaba entre ellos. Sofía estaba muy desnuda y bailaba con mucha energía, lanzando a menudo un guiño hacia los empresarios mayores en el público. Esta era la primera vez que veía a Sofía así. En la cita, se había presentado como una chica tímida y reservada, y durante la semana que estuvimos juntos, también era bastante fría. Aunque era obediente con Isabel, no era tonto. Era obvio que me estaba usando como plan B. Si no hubiera sido por Isabel, probablemente acabaría siendo el idiota que recibe los problemas de alguien más. Al pensar que apenas estaba saliendo de las sombras de mi anterior relación y luego me topé con esto, me sentí triste. Isabel, al lado mío, se dio cuenta de mi malestar y me susurró al oído, no te preocupes, Luisito. Este tipo de personas no merecen que te pongas triste. ¿No tienes a tu hermana? Miré a Isabel, con su hermoso rostro, y me sentí un poco conmovido, pero no podía creer sus palabras. Aún no había superado aquel incidente del pasado. La espina en mi corazón todavía estaba ahí. Cuanto más dulce y delicada era Isabel ahora, más me dolía la espina en el corazón. Después del baile, los hombres y mujeres hermosos bajaron del escenario para brindar a los empresarios y charlar. Si un empresario se fijaba en una de ellas, la abrazaba y ellas no se resistían, sino que se mostraban contentas. Vi a Sofía en los brazos de un empresario con panza y calvo. Parecía que Sofía estaba realmente contenta. Con el ambiente ruidoso y la naturaleza superficial de este lugar, de repente me dio náuseas y quería salir. Justo cuando estaba tan mal que no podía evitar frotarme los tímpanos, Isabel me tomó de la mano y me llevó hacia el escenario. En un primer momento, no entendí lo que Isabel estaba haciendo y la seguí. Solo cuando llegué al escenario y me vi rodeado de miradas, me di cuenta y me quedé petrificado. Miré a Isabel con ansiedad, esperando que no me siguiera humillando. Isabel me apretó la mano y me hizo una seña con los ojos, indicándome que confiara en ella y que todo estaría bien. Después de que me calmé un poco, Isabel tomó el micrófono de un camarero y dijo, estimados amigos, soy Isabel, presidenta de Tecnología Inteligente. Creo que todos me conocen, así que no me detendré en más presentaciones. Después de que Isabel habló, se escuchó un caloroso aplauso. Era evidente que Isabel tenía mucho prestigio en el círculo de los grandes empresarios de la ciudad T. Después de que el aplauso se calmó, Isabel sonrió y asintió. Luego continuó, hoy quiero anunciar algo. Tengo un novio, solo uno y siempre será este. Él es. Hasta aquí, Isabel levantó mi mano. Luis. Se escuchó otro aplauso y gritos de ánimo. Me quedé completamente perplejo. ¿Qué? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba haciendo Isabel? ¿No sabía que esto terminaría siendo difícil de resolver? Miré a Isabel con desconcierto. Ella también me miraba, con una expresión expectante. Luis, ¿todavía me amas? Al terminar de hablar, Isabel le entregó el micrófono a Luis. Él miraba a la deslumbrante Isabel, que lo miraba con los ojos llenos de amor, y resultaba difícil negarse a decir que no la amaba. Yo, te amo, Isabel. Te amo, dijo Luis después de unos segundos de silencio, con valentía y desesperación. Las últimas 3 palabras las gritó casi.
Ese fue el pensamiento verdadero de su corazón y también la frustración que había guardado en secreto durante años. Después de gritar esas palabras, las lágrimas de Luis no podían pararse. No sabía por qué, pero en su corazón se sentía muy frustrado y triste. Han pasado tantos años, y Isabel nunca le ha dado una explicación sobre ese incidente del pasado. Ella sabía muy bien lo que él más se preocupaba. Al ver que Luis lloraba, Isabel le acarició suavemente la mejilla y le dijo en un tono solo audible para él: «Vamos, Luisito, no llores». Después de consolarlo, Isabel miró hacia el público: «Parece que mi novio no se encuentra bien hoy. Entonces, lo llevaré a casa a descansar. Que todos se diviertan». Dicho esto, Isabel lo llevó fuera del salón de la cena sin mirar atrás. Todos en el salón los miraban con envidia. Por supuesto, había una persona que estaba completamente confundida con la situación actual, y esa era Sofía. Ella nunca se imaginó que Luis, que antes era su plan B, ahora se había convertido en el novio de Isabel, y que Isabel lo había reconocido públicamente como su único. Esta sensación compleja hizo que Sofía no supiera qué decir. De repente, se dio cuenta de que ser elegida por ese empresario con panza no era algo para estar feliz. Él no la presentaría, no reconocería su identidad, e incluso podría olvidarla después de esta noche. Fuera del salón de la cena, había comenzado a llover suavemente. El viento era frío. Isabel tomó la mano de Luis y lo llevó al asiento del copiloto del coche. Ella se sentó en el asiento del conductor y lo llevó, sin decir a dónde iban. En el camino, las lágrimas de Luis se habían secado, pero su estado de ánimo seguía siendo bajo. Mirando las gotas de lluvia que se hacían más grandes en la ventana, no pudo evitar preguntar a Isabel, que estaba conduciendo: «¿Cómo resolverás esta situación tan complicada?». Isabel respondió tranquilamente: «Con un matrimonio». Al oír eso, Luis apretó los puños y miró a Isabel con los ojos llenos de lágrimas y furia: «Tú sabes muy bien por qué rompimos. Sabes que después de ese incidente, nunca te casaría». «No te estoy pidiendo que te cases conmigo», dijo Isabel con una sonrisa burlona. «Quiero que te cases conmigo». Al ver que Isabel no se tomaba en serio y seguía bromeando, las lágrimas de Luis volvieron a brotar. Se recostó débilmente en el asiento del copiloto y miró el paisaje nocturno que cambiaba constantemente fuera de la ventana. Su estado de ánimo estaba en el fondo. Justo en ese momento, Isabel se detuvo el coche en un río. No abrió la puerta ni encendió las luces. En la oscuridad, Isabel también le hizo una pregunta: «¿Realmente ese incidente te lastimó tanto?». Luis no respondió, lo que era como un silencio que admitía todo. Isabel miró su expresión decepcionada y dijo: «Si te dijera que te equivocaste sobre ese incidente, ¿te sentirías mejor?». Equivocado, Luis se mostró un poco más animado y se rió con autodesprecio. «Tu familia ya había admitido que él era tu prometido. ¿Qué más podría haber sido un error?». Isabel asintió: «Sí, Sergio era mi prometido en aquel entonces, pero fue una decisión de mi familia sin mi consentimiento». «Entonces, ¿por qué fuiste a cenar solo con Sergio?», preguntó Luis, mirando a Isabel. «¿Por qué?». Isabel también lo miró. «Porque quería hablar con él sobre la anulación del compromiso. Pero él no estuvo de acuerdo y no pude hacer nada. Finalmente, terminamos discutiendo». Al oír esto, Luis se sentó derecho y estaba muy confundido. «¿Por qué no me lo dijiste antes?». «Yo también quería decirte», dijo Isabel con una expresión de desesperación en la cara. «Pero en aquel entonces, nuestro Luisito estaba muy enfadado y no quería escuchar nada. Incluso quiso romper conmigo y me bloqueó en todas las plataformas. No tenía forma de decírtelo». Después de la explicación de Isabel, Luis recordó que en aquel entonces estaba enloquecido de ira y decidió romper con ella. Isabel quería invitarlo a salir y hablar en privado, pero él no fue. Hasta aquí, el malentendido se había despejado, pero todavía había una pregunta en la mente de Luis: ¿por qué aceptaste la ruptura sin dudar? Al oír esto, Isabel sonrió fingiendo ser despreocupada, porque quería derribar a la familia García y hacer que Sergio no fuera digno de ser mi prometido. Sabía que este camino sería muy difícil y mi familia no me daría mucha ayuda. Para no afectar tu vida, decidí aceptar la ruptura, pensando en buscarte para reconciliarnos después de resolver los problemas de la familia García. Aunque Isabel lo dijo con facilidad, Luis sabía muy bien lo difícil que era este camino. Al pensar en todo lo que Isabel había hecho por él y en cómo él la había malinterpretado durante tanto tiempo, se sintió muy culpable. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó Luis con los ojos llenos de culpa y con voz temblorosa.
Isabel se dio cuenta de que Luis estaba a punto de llorar de nuevo y rápidamente lo consoló. No llores, Luisito. No llores. Tu hermana estaba preocupada por ti. Después de tantos años de ruptura y de haber pasado por tantas cosas, Isabel todavía lo mimaba. Luis no pudo contener más sus emociones y se abrazó a ella. Isabel lo abrazó suavemente y le acarició el cabello, susurrando palabras de consuelo al oído. Esa noche, en medio de la tormenta, se abrazaron en el coche y hablaron de todo lo que habían pasado durante estos años, de sus frustraciones internas. Hablaron hasta muy tarde y finalmente se reconciliaron con un profundo beso. Después de despejar los malentendidos con Isabel, se reconciliaron y se casaron un mes después, alcanzando el final feliz. Durante ese tiempo, Isabel usó sus conexiones para transferir a la madre de Luis al mejor hospital y pagó una alta factura médica. En 2 semanas, su madre se recuperó y salió del hospital justo a tiempo para asistir a su boda. 6 meses después de casarse con Isabel, ella quedó embarazada. Entonces, Luis renunció a su trabajo y se convirtió en un esposo de casa, cuidando de ella día y noche. Después de un tiempo, nació una niña. Era muy linda, pero desde pequeña tenía una personalidad tan fuerte como la de su madre. Luis tendría que educarla bien. En esta familia, solo podía haber un esposo de casa, y no podía permitir que su futuro yerno fuera un hombre débil. Sin embargo, su educación fracasó. 25 años después, su hija se casó con un joven que era controlado por ella, pero por lo menos solo era controlado por su hija y era bastante varonil en otras situaciones. Con el paso de los años, el tiempo pasó cada vez más rápido. Sin darse cuenta, Luis e Isabel ya tenían cabello blanco y estaban enfermos. En una tarde normal, estaban sentados en el salón de una casa rural, vestidos con ropa nueva, mirando cómo el sol se ponía. De repente, Luis sintió que su vida estaba llegando a su fin. Entonces, tomó suavemente la mano de Isabel y le preguntó con timidez, ¿crees que estaremos juntos en la próxima vida? Isabel se volvió hacia él, con los ojos tan brillantes como cuando era joven. Ella sonrió y dijo, por supuesto.